המשך לעמוד כאן על ה... הנה, עכשיו הוא כותב פריקון, אז עכשיו הכל נקלט. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? vamos a dar una clase hoy Sí, señor. sobre la entrega de la Torah. Nosotros, los judíos de todos lados del mundo, conmemoran la semana que viene, el domingo, por eso adelantamos la clase, la festividad de Shavuot. Shavuot no es la entrega de la Torah, es sí entrega, pero no entrega. Quiere decir, la Torah no está escrita cuando la Torah fue entregada. Por eso hay una discusión entre los sabios. Hay quien dice de que la Torah fue entregada el día 7 del mes de Sivan, y hay quien dice de que la Torah fue entregada el día 6, porque no está explícito cuándo fue. Es una cuenta que hay que hacer la cuenta y de repente, según cierto sistema de cuentas, se puede 7 o 6. Nosotros de todas maneras festificamos el 6, porque es la idea más aceptada por nuestros sabios. Como sea, la entrega de la Torah, la fiesta como fiesta es una fiesta que está escrita en la Torah, pero no está escrito por qué. ¿Qué es lo que debemos festejar? ¿Cuál es el asunto? Lo único que está escrito es que en esta fiesta no se puede olvidar uno de los pobres, de las personas que no tienen suficiente dinero, y tiene que ayudarlas para que puedan vivir mejor. ¿Por qué hacía falta que la Torah diga eso? Porque en la zona del Medio Oriente, y especialmente en Israel, esta época es la época de la cosecha de la cebada, en la época de la festividad de Pesach, y del trigo, que empieza en la época de la festividad de Shavuot. Entonces hay que acordarse de que hay gente que no tiene campos, no tiene cebada y no tiene trigo, y hay que darle para que puedan llegar a vivir con o no. Ahora, la tema de la clase es ¿por qué tipo de Torah recibimos? ¿Qué Torah recibió el mundo y demás? Hay que entender de que la Torah, hay ciertos eruditos, no religiosos, hablando de laicos, que dicen de que la Torah es una especie de recopilación de leyes que está tomada, que Moshe Rabbeinu la tomó de ciertas leyes anteriores, por ejemplo, el Código de Hammurabi y demás leyes. Hay un pequeñísimo problema, de que hay ciertas cosas, muy pocas, en el cual el Código de Hammurabi también aparece, pero la mayoría de las cosas no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi está escrito de que si una persona mató al hijo de otra persona, ¿qué le hacen? Le matan al hijo a él, para que sienta el sufrimiento del otro. Pero el hijo no hizo nada, no importa. El hijo tiene un padre que es un asesino, y bueno, hay que hacer sufrir al padre. Entonces el padre muere, el hijo va a morir porque el padre es un estúpido. Por ejemplo, es una de las cosas del Código de Hammurabi. Primero, ¿quién fue este Hammurabi? Fue un sabio babilónico, sumérico, más anterior a Babilonia. Vivió en la época de nuestros patriarcas. A mí que me digan de que la Torah tiene ciertas cosas paralelas al código de Hammurabi, que es un código anterior por unos 200 años, no me importa. ¿Por qué? Porque según el judaísmo, Dios tiene una relación con seres humanos. Esa relación es una relación que provoca revelación de la presencia divina en el alma humana. Ahora, los judíos nunca dijimos de que toda la sabiduría la tenemos nosotros, nos fue entregada por Dios a nosotros, ¿no? Dios repartió sabiduría aquí, allá y aquí,
Pero eligió un pueblo para darle toda la sabiduría de la Torah, que es el que va a hacer el arreglo del mundo. ¿Ok? Entonces, seguro, Dios le dio parte de esa sabiduría divina por ahí a Hammurabi, o por ahí Hammurabi mismo, que era una persona parece bastante buena. Él se elevó de cierta manera, en el cual él, en su pensamiento, pudo llegar a invocar a la ley divina. Es decir, pudo llegar de vez en cuando uno dice algo, y eso lo que dice algo es algo que compite con lo que Dios dice. Y no es que tuvo una revelación, sino que tuvo una especie de revelación vía intelecto. Es decir, Dios te pasó esa revelación vía intelecto de él, por su pureza espiritual, y llegó a una especie de entendimiento de qué es lo que se debe hacer en tal y tal tema. Como todo eso, dijimos la Torah no tiene nada que decir, tiene que ver con códigos anteriores de la Torah, pero no es una especie de recopilaje de los códigos anteriores. Es decir, por ejemplo, el Corán, el 90% del Corán son dichos de nuestros sabios en el Talmud y en los Midrashim, en el Midrash. 5% Evangelio y 5%, discúlpenme todos los musulmanes, los aprecio mucho, 5% estupideces. Es decir, es una especie de recuperación. No fue algo que empezó de la nada. La Torah. Vamos a decir de que hay ciertas cosas que tienen que ver con códigos anteriores, pero la Torah como complejo de leyes es algo totalmente novedoso, algo que no tiene nada que ver con nadie, con la cultura egipcia, nada que ver. Y el pueblo de Israel salió de la cultura egipcia y la Torah no tiene nada que ver con eso. Ahora, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, Rafa. La Torah, como dijimos, es una revelación. Es decir, la diferencia entre lo que nosotros decimos que es Torah y las demás recopilaciones de leyes no es la cantidad ni la calidad. Es la revelación o el intento humano de arreglar el mundo. Es decir, todo código humano es muy bueno. Hace falta que haya un código de leyes. Uno de los preceptos de Noah es que una persona, siendo no judía, tenga una especie de leyes justas para manejar su país y su ciudad. Es uno de los preceptos de Noah. Cortes de justicia. ¿Qué dijiste? Sí, hacer cortes de justicia. Establecer cortes de justicia. Sí, algo de justicia que está basado en una ley. No es una especie de jungla con serpientes y demás. Un lugar, tiene que ser un lugar ordenado. Como sea, la diferencia de la Torah, como dijimos, no es cuantitativa ni cualitativa, sino es una diferencia inértica, que es decir, de que la Torah es una especie de revelación divina y los demás son intentos humanos muy aptos y muy importantes y muy aceptados, pero son humanos. Es decir, la diferencia es la humanidad, la diferencia es, y al ser humano tiene falta, el ser humano no es completo, y el ser humano es humano, con todo lo que un ser humano es. Yo me acuerdo yo siempre no entendí nada de matemática, casi nunca entendí nada. Es decir, mi puntaje en las pruebas de matemática era totalmente lamentable. Como sea, entonces yo me compré una cartuchera en la cual decía, nadie es perfecto. Entonces cuando la maestra me decía, pero ¿cómo puede ser que no entienda, cómo puede ser que tengan ¿cómo se dice? Un número tan bajo de pruebas y demás? Siempre sacaba la cartuchera y decía, nadie es perfecto. Es decir, porque en serio, los seres humanos no son perfectos. ¿Qué va a ser? Entonces toda obra humana, por el solo hecho de ser humana, tiene que ser faltable. ¿Ok? Sin embargo, cosas que son reveladas por Dios no tienen ninguna falta. La falta está en la interpretación de nosotros, en el cumplimiento de esas. Pero no en la Torah misma. La Torah misma al ser divina, es completa y es totalmente
limpia de cualquier equivocación. Ahora, seguimos. En la Torah dijimos entonces que la diferencia es la revelación o no la revelación. Otra diferencia que hay de la Torah, no, es decir, otra cosa que es muy importante, está escrito en el Midrash de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió a los 50, al día 50 de la salida de Egipto, recibieron la Torah. Gente que sale como esclavos, tan saludables no estaban. Alguno rangueaba, alguno le faltaba, alguno no veía, alguno no escuchaba, y demás, y demás, y demás. Había alguno que otro con alguna enfermedad, como en cualquier lado. Más esclavos. Como sea, estaban en el monte de Sinai, dice en el Midrash, de que cuando Dios entregó la Torah al pueblo de Israel, los ciegos vieron, empezaron a ver, los sordos empezaron a escuchar, los mudos empezaron a hablar, los rengos, los paralíticos se podían parar y caminar y demás. ¿Qué es lo que quisieron decir nuestros sabios cuando nos contaron eso? Nuestros sabios nos quisieron apuntar de que la Torah no es algo que combate contra el cuerpo, no es algo que Dios lo puso porque el cuerpo es tan impuro y tan salvaje y tan indominable y tan terrible de que vino la Torah para tratar de amainar esas fuerzas corporales, sino justo al revés. La Torah compite totalmente con el cuerpo. Si la Torah es algo que no va a estar en contra del cuerpo, sino va a darle al cuerpo el alma. Es decir, cuando Dios creó a Adán, creó el cuerpo y después le puso un alma. Así lo mismo. La humanidad estaba en cuerpo, pero el alma es la Torah. Es decir, la Torah viene a ser el alma que le falta a la humanidad. Esta revelación es como una especie de alma humánica mundial. Ese alma humánica fue dada y al ser revelado, el cuerpo es divino. El cuerpo de nosotros es un cuerpo hecho por Dios. Y la Torah es divina. Entonces no puede ser que la Torah tenga como misión arruinar otra creación divina. Es decir, si la Torah es revelación divina y el cuerpo es creación divina, no puede ser que la revelación divina esté en contra del cuerpo divino, porque el cuerpo de nosotros está con todo lo que por ahí no lo cuidamos demasiado, es un invento de Dios, es una creación divina que Dios es el que nos da. Entonces, eso es lo que dijeron nuestros sabios. Si la Torah no está en contra de que el cuerpo sea sano, más todavía. Dijeron nuestros sabios en el Talmud, en el tomo de Nedarim, de que hay 4 condiciones para que una persona pueda recibir la profecía. Una de ellas es fuerza física. Fuerza física, es decir, ser sano y tener fuerza física es algo que ayuda a la persona a recibir la revelación divina. Como así es en las cosas particulares, en la persona particular, así es en pueblo. No puede ser que el pueblo de Israel reciba la Torah si está rengo, sordo, mudo, ciego y demás. Tienen que estar todos sanos y todos fuertes, y así pueden llegar a recibir la Torah. Porque el cuerpo tiene que estar apto para recibir ese alma. Más todavía, cuanto más el cuerpo es más sano, más uno tiene posibilidad de recibir la Torah de manera íntegra. No hay que estar todo el día haciendo gimnasia. Yo me acuerdo cuando era joven, iba a hacer pesas, el día de hoy, hago de vez en cuando. Pero veía gente que de repente se la pasaba horas, frente al espejo, haciendo pesas. ¿Cuál es el asunto de estar frente al espejo? Nunca lo entendí. Haga pesa, pero no hace falta mirarse cómo uno se pone colorado del esfuerzo, no importa. Gente que le gusta. Cultura griega. Herencia de la cultura griega. ¿Es cultura griega o narcisismo? La belleza del cuerpo, el culto al cuerpo.
una especie de homosexual invierto, es decir, ¿entiende? Él es un homosexual de sí mismo, ¿entiende? No tiene no es que hace homosexualismo, pero él se ama tanto a sí mismo que tiene que verse todo el día cómo hace gimnasia, cómo se rompe el alma y cómo se desarrolla el músculo. Me acuerdo que había un muchacho en el gimnasio que era una montaña de músculos, se la pasaba todo el día haciendo gimnasia, loco de la guerra. Entonces le dije a un amigo mío, dije, mira, hay una vez por año, en Argentina está muy desarrollado el asunto de ganadería, de carne y demás. Una vez por año hacen una especie de feria nacional de vacas, ciertos tipos de vacas y demás, y vacas enormes y vacas muy fuertes y distintos tipos, razas de vacas y demás. Entonces le dije, ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia entre la feria nacional de vacas y este estúpido. ¿Por qué? Porque este estúpido viene a ser como una vaca. Es decir, no tiene nada acá. Se la pasa todo el día viendo cómo él puede ser más fuerte, cómo puede ser tener el músculo más desarrollado y demás. ¿Y cuál es la diferencia entre él y una vaca? Nada. Nada. Una especie de vaca en dos patas. Nada más. Porque no estamos en contra de que una persona sea fuerte. No estamos en contra de que uno haga pesas. No estamos en contra de que los músculos tienen que ser desarrollados de cierta manera. Pero no puede ser de que eso es lo único que la persona haga. Si es lo único que la persona haga, es una especie de vaca. Es decir, no usa acá el asunto. Y es un problema. Entonces, la Torá, nuestros sabios dijeron de que la Torá no puede ser algo que la revelación no va a ser óptima si el cuerpo está arruinado, si el cuerpo tiene una debilidad, si el cuerpo está enfermo. Tienen todos que curar. Antes de la entrega de la Torá tienen que estar todos curados. Quiere decir que el cuerpo tiene que ser apto para recibir esa Torá, porque la Torá no está en contra del cuerpo. Nunca va a estar en contra del cuerpo. Uno de los preceptos más importantes de la Torá es cuidar el cuerpo. Más todavía, casi todos los pecados y los preceptos de la Torá se pueden transgredir para salvar a otra persona. Es decir, una persona que está en peligro se puede poner ¿sí? Prima la vida. Que prima la vida. Sí, seguro. Es decir, cuidar la vida de otra persona, no de uno seguro, pero también de otra persona. Hay una persona que está enferma y está en peligro, aunque sea un peligro medio remoto. Se puede profanar cualquier cosa, menos idolatría y adoraciones sexuales y asesinato para salvarlo, porque si uno, para salvar el pellejo a uno, mata a otro, no puede ser. Pero las demás, estamos hablando de 613 mitzvot, 610 se pueden transgredir para salvar a otra persona. Que teóricamente uno puede decir, pero hace falta, si es todo. Lo esencial es el alma, la salvación del alma. ¿Para qué hace falta salvar el cuerpo? Transgredir un pecado de la Torá, transgredir la voluntad divina para salvar este cuerpo, este despreciado cuerpo, este conglomerado de células de pecado, asquerosas. Parezco un cura ya, si sigo hablando así. ¿No? Se hablan los curas, ¿no? Eso incluiría, digamos, un ejemplo. Sí, un ejemplo, digamos, si algún desarrollo médico llega y dice, podemos hacer piel humano tomando una base de una célula de un cerdito, digámoslo así. No escuché bien. Sí, hay un producto médico que pasa. Digamos que haya un producto médico que sea elaborado en base al cerdo, digámoslo así por decir, exagerado. Y que ese remedio sea fundamental en una persona, especial yudí, y que sea para salvarle la vida, en ese caso esa transgresión
sería permitida. Seguro. Seguro. Okay. Más todavía. Lo que está toda la discusión, se puede hacer clonar un miembro. No se puede clonar una persona, pero sí se puede clonar un miembro. Y hoy en día se hace. Se saca células primogénitas de bebés y uno puede llegar a injertar en cosas, se producen miembros que falta para curar a una persona, no hay ningún problema. Si Dios nos puso en este mundo para arreglar el mundo, no para decir, bueno, así es el mundo. No hay para comer, nos morimos de hambre. No, no hay para comer, trabaje para que, trate de plantar algo para no morirse de hambre. Así estamos desde el paraíso. Dios nos pegó una patada en el traste, nos sacó del paraíso y ¿qué hacemos? Tratamos de arreglar este mundo. No puede decir, bueno, hay gente que se muere de fiebre. Y no, consigue una aspirina. Pero todavía nadie inventó la aspirina. Y bueno, use el cerebro para inventar una aspirina. ¿No? Digo. Y eso es lo que debemos hacer. Uno puede decir, bueno, así es un decreto divino que hay gente que tiene que morir. No. Es un decreto divino que uno tiene que morir. Hay decretos divinos, seguro, de manera particular, pero de manera general, Dios nos puso en este mundo y bueno, puso bacterias y bueno, puso enfermedades y bueno, ¿y qué hacemos? Tratamos de arreglar este asunto, de que haya menos enfermedades. No es que lo hacemos para complicar la vida a Dios. Dios si quiere matar a una persona con 1000 vacunas y mil remedios, esa persona va a morir. Pero de manera general, el género humano debe adelantar. Así es la ciencia, así funciona la ciencia. Y así debe ser. Ahora, ¿de dónde salió ese asunto de que la ciencia? ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia antigua y la ciencia moderna? De que la ciencia antigua usaba la cabeza y todo lo que se podía esforzar para salvar a gente particular. Sobre el rey, sobre la aristocracia, el pueblo se podía seguir muriendo. No había ningún interés de médicos o de científicos de hacer algo por alguien. Es decir, ¿quién fue el que en la revolución industrial empezó históricamente en el año 1780, cuando el francés Cugnot inventó la máquina de vapor, que es una especie de cómo hacer para usar el vapor para mover cosas. ¿No? Ahí empezó todo. Ahora, esa máquina de vapor, con todo lo que respeto que teníamos al señor Cugnot, ya fue inventada por los griegos en Alejandría en 200 años antes de la era cristiana. Había un sabio griego que hizo una especie de jueguito al rey, que pone agua caliente, la calienta y entonces sale una especie de humo, y ese humo mueve algo y el rey todo aplaudía como un estúpido. ¿Ok? Talmai, el tercero o el cuarto. Ahora, con todo lo que discutimos, a nadie se le ocurrió en Grecia decirte que por ahí, en vez de hacerlo divertir al rey, este estúpido que no tiene que hacer en la vida, por ahí se puede hacer algo para el bien de la humanidad. ¿Ok? Nadie lo pensó. Y la ciencia moderna sí piensa. Porque la Torah es así, la Torah trata de ubicar a la persona de que uno tiene que hacer algo para el bien del prójimo. ¿Ok? Es por eso de que los dos que inventaron la vacuna contra ¿cómo se dice? Contra la parálisis infantil, también Sabin y también Salk, eran dos judíos. Y cuando le preguntaron a Sabin, que fue el primero que inventó la vacuna contra hepatitis, entonces le dijeron, ¿por qué se ocupó de eso? Y dice, yo me ocupé de eso porque... Y lo dijo específicamente, porque si Dios me dio la capacidad de entender cómo la bacteria esta funciona, Dios me la dio para algo.
No para que yo reciba un premio Nobel por el solo saber, no, sino para hacer el bien al prójimo. Para eso lo hice. Es decir, mi deseo es hacer bien al prójimo. Y ese es uno de los principios fundamentales de la Torá. ¿Qué dijiste? Ese es uno de los principios fundamentales de la Torá. Seguro. Uno tiene que hacer el bien al prójimo, sea quien sea. Dios es la bondad eterna y nos da bondad. Nos da bondades para también hacer algo con esa bondad. Entonces, si Dios nos dio un poco de intelecto, ¿qué uno debe hacer? Usarlo. Usarlo para el bien. ¿Ok? Entonces, como dijimos, la Torah es revelación. La Torah también es, como dijimos, algo que no va a estar en contra del cuerpo. Es la Torah que recibimos. Ni el cuerpo de los judíos, ni el cuerpo de los no judíos, no importa. La Torah no puede estar en contra de la creación divina que es el cuerpo. Que el cuerpo es una máquina inconcebible, es decir, el cuerpo humano es el cuerpo más sofisticado de todo el reino animal. No nada más el cerebro. Cada uno de los miembros del cuerpo humano, sea riñón o demás, es el más desarrollado de todos los animales en el mundo. Más desarrollado. Y Dios, no puede ser que Dios hizo todo este invento terrible que es el cuerpo, que es inconcebible la cantidad de cosas que funcionan, para que después venga la revelación divina y diga, no sirve para nada. Cuanto menos comas y más lo arruines, más va a estar apegado a Dios. Es una aberración. Es una especie de herejía. Entonces la Torah no está en contra del cuerpo. Otra cosa que la Torah es piedad. No tanto piedad con Dios, sino estamos hablando de la piedad entre uno y otro. Es por eso que en la Torah no está escrito en la fiesta de Shavuot, que es el día de la entrega de la Torah. ¿Qué sí está escrito? De que en esta fiesta, estás en la mitad de la cosecha, tienes que acordarse muy bien de pobres, de huérfanos, de viudas, de gente que por ahí se convirtió y no tiene familia que la pueda apoyar y demás. ¿Por qué? Porque el que no entiende de que la Torah está junto con la piedad, junto con el amor y la entrega, no entiende nada de la Torah. Nada. Ustedes saben, no sé si saben, de que los judíos leen la Torah 3 veces por semana, en Shabbat, lunes y jueves, en los rezos. Se saca el libro de la Torah y se lee un párrafo. En el sábado se lee un párrafo mucho más largo. Como sea, hay 3, el pueblo de Israel está dividido más o menos en 3. Kohanim, levitas y Israel común. Ahora, cuando se lee la Torah, el primero que sube siempre es el Cohen. Ahora, no hay demasiados Kohanim en cada congregación hay varios. Había una vez un Cohen que trabajaba en el departamento de impuestos. Acá el asunto de impuestos es algo bastante pesado, es decir, hay que pagar y es... Como sea, conocí una persona, un vecino mío, que tenía problemas con el departamento de impositivo. Le inventaron una deuda y era impagable esa deuda, y él decía, yo no tengo que pagar esa deuda, no lo pagaba, entonces le incautaban el auto, le incautaban la casa, lo volvían loco. Entonces una vez le dije, mira, hay un tal y tal que trabaja en la impositiva. No lo conozco demasiado, pero de vez en cuando reza con nosotros. ¿Por qué no haces una reunión con él y le dices que te solucione el asunto? Entonces él llegó, hizo una reunión con él, pidió, y cuando le explicó el tema le dijo, mira, yo no soy el muro de los lamentos. Sí le dijo, no soy el muro de los lamentos, no me tienen que empezar a llorar acá, no me quiero ocupar. Ok, me contó, y cuando me contó me enojé tanto, como yo soy el rabino de la congregación, entonces le dije al encargado de que
de decir que gente sube a leer párrafos de la Torah, le dije, mira, este no sube más. No lo invitas más que nunca, no vaya nunca. Entonces me dijo, pero es Cohen, no hay tantos Cohen, no hay tanta gente que es Cohen, entonces tiene que subir de vez en cuando. Digo, no, yo te prohíbo que le suba, no sube más. Y cuando te diga por qué no sube, mándamelo a mí. Bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no le dieron ninguna parte para leer. A los 3 meses le pregunta al encargado, dice, pero ¿por qué no me da? Digo, es el rabino Salem, él me ordenó que no te dé nunca te dé parte para leer. Que me pidió ver, y me pregunté, me dijo, pero rabino, ¿qué hice para no, por qué usted me impide que me invitan a leer un párrafo de la Torah? Entonces le dije, mira, toda la Torah es bondad y piedad con el prójimo. En el momento en el que una persona te pide un favor, y ese favor está totalmente justificado porque ese deuda es un invento total, te pide un favor y tú le dices, no, a mí no me tienen que llorar, yo no soy el muro de ornamentos. Entonces, tú no tienes parte en la Torah. ¿Cómo puedes leer un párrafo de la Torah si toda la Torah es bondad divina? Y tú estás tan alejado de la Torah que echarte de la congregación, aunque venga de manera esporádica, tampoco te voy a echar. Pero que tú leas un párrafo de la Torah frente a todo el mundo, frente a toda la gente, si sos un degenerado, sos una persona totalmente degradada, que no tiene nada que ver con la piedad, que no tiene nada que ver con la Torah misma. Entonces, como yo no traigo un perro que lea la Torah, porque no tiene nada que ver con la Torah, tú tampoco. ¿Ok? Se enojó tanto que no vino más. Se fue a otra congregación, pero no vino más. Y puede ser que me odie, pero sigo pensando de que tengo razón. La Torah está basada en piedad y está al principio piedad y al final piedad y de todo piedad. Dicen nuestros sabios, la Torah empieza con piedad cuando Dios le da a Eva a Adán. Y la Torah termina con piedad cuando Dios entierra a Moshe. Es decir, la Torah es principio, medio y final, piedad divina. Entonces, al hacer el bien al prójimo, estoy yendo por los senderos de la Torah. No puede ser que un precepto de la Torah me provoca a hacer el mal. Me provoca a ser cruel. Hay un solo precepto que puede provocar que una persona sea cruel, que es el precepto de exterminar una ciudad que peca en idolatría. Es decir, si hay una ciudad en la tierra de Israel que no está en el límite, que trabaja idolatría, todos trabajan idolatría, ¿qué se hace? Se mandan 2 rabinos para tratar de convencerlos de que está mal. Y si no funciona el asunto, se hace un sitio a esa ciudad y se le dice que quiere salir que salga. El que no trabaja idolatría que salga, pero el que trabaja idolatría se queda dentro. ¿Qué se hace? Se mata a toda la ciudad. No nada más se mata a toda la ciudad, se quema toda la ciudad y no se puede construir más. Nunca se hizo eso. No existió históricamente eso. Pero está escrito en la Torah de que Dios, después de que dice de que hay que quemar esa ciudad y matar a todos, dice, y Dios te va a dar piedad y vas a ser piadoso. Es decir, porque una persona está en esa crueldad terrible que hay que hacer. Entonces uno puede pensar, bueno, hay que ser cruel. Digo, no, tú tienes que ser cruel. Hay que usar la crueldad de vez en cuando, que es lo que te pido ahora, pero una persona no tiene que ser cruel de manera intrínseca, interiormente. La Torah no puede estar en contra, estar a favor de la crueldad. La Torah tiene que ser el bien. Por eso los judíos leen en la festividad de Shavuot el libro de Ruth. El libro de Ruth es todo piedad. Todo piedad de Ruth, piedad de Boaz, y piedad de todos. Todos se comportan con piedad. Por eso es el libro más apto para leer el día, es una de las explicaciones. ¿Por qué se lee? Porque como se habla de piedad, es la cosa más apta
para, como dijimos, para competir con la Torah, que es piedad. Si no puede ser que la Torah provoca crueldad. No puede ser. Otra cosa, escrito nuestros sabios dicen en el tomo de Avot, dicen un dicho en hebreo que dice así: Derech Eretz kadma Torah. Derech Eretz está antes de la Torah. ¿Qué significa la palabra Derech Eretz? Normalidad. Es decir, ser normal está antes de la Torah. Es decir, si una persona no es normal, la Torah le puede hacer daño. Más todavía. Dicen nuestros sabios de que si una persona no tiene normalidad, la Torah es una especie de veneno para él. Pero si es normal, la Torah es una especie de remedio para él. ¿Qué depende si algo es remedio o algo es veneno? La situación de la persona. Si esa persona es normal, la Torah es un remedio. Si es una persona que se comporta de manera no normal, y no es normal, no significa algo que es aceptado por la sociedad. No, normalidad. Si uno no tiene normalidad, esa cosa es un pecado, es un veneno. Ahora, ¿qué significa ser normal? Dicen nuestros sabios en el tomo de Sahim, en la página 63, de que cuando el pueblo judío salió de Egipto, yo tengo un perro en casa que es un perro que nació en el valle, nació vagabundo. ¿Qué pasa con un perro que tiene alma de vagabundo? Cuando hay comida, come. Y cuando hay más comida, sigue comiendo. Y si se revienta y tiene que vomitar, va a reventar y va a vomitar y va a seguir comiendo. ¿Por qué? Porque ahora come y mañana no sé si hay comida. Un esclavo hace exactamente lo mismo. Un esclavo sale, ve comida, ve un banquete. ¿Qué hace un esclavo con el banquete? Se come todo. Más de lo que debe comer. Revienta, no puede moverse, pero se va a seguir comiendo. ¿Por qué? Porque dice, ahora tengo comida, mañana no sé. O sea, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dicen nuestros sabios que comían como gallinas. Se la pasaban comiendo. Una gallina, no por una gallina con una tonelada de maíz. ¿Qué hace la gallina? Se la pasa comiendo. No termina de comer nunca. No es desayuno, almuerzo y cena. No. Va a comer todo el día, a cualquier hora del día va a picar. Eso es una gallina. Dice el pueblo, dice la Torah en nuestros sabios, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era una gallina. Se la pasaban, no había orden. Comía porque como una especie de desesperación, porque bueno, somos esclavos. Y hasta que salimos libres ya está, hay que comer todo y hay que aprovechar. Coma ahora, toma ahora, porque mañana por ahí nos morimos. Ese era el pensamiento. Vino Moshe, vino Dios y le mandó al pueblo de Israel el maná. Es una especie de comida. Esa comida venía de mañana. De mañana. ¿Ok? Y hay que prepararla de mañana temprano porque si no, se pudre. ¿Ok? Entonces, y de noche venía la carne. Esos pájaros que ellos atrapaban y cazaban. ¿Para qué? Para la cena. Es decir, vinieron otros sabios y dijeron así. Lo primero que hay que hacer con una gallina lo primero que hay que hacer con una persona, un ser humano que se comporta como gallina, que es hacer un orden. Señor, usted come de mañana, prepara la comida a la mañana, come y es suficiente hasta la noche. Y usted no pica todo el día. Ahora, ¿qué? Moshe Rabbeinu era un médico de dieta, una dietóloga. Es decir, ¿qué le importa a Moshe Rabbeinu cuando come? Que come cuando quiera. No. Porque no es normal. Una persona, esos son esclavos, ex-esclavos, y tenían mente y alma de esclavo. Ahora, para uno poder llegar a recibir la Torah provoca a la persona ser Superman, estar apegado a Dios. Ahora, para que un esclavo que está abajo, ¿no?, llegue a ser Superman más alto, ¿qué necesita? Ser
ser una persona, ser un ser humano. Desayuna, cena, vive, trabaja, no sé, se comporta como una persona normal. Es decir, la normalidad es una especie de cosa infaltable para poder recibir la Torah y estar apegado a Dios. Si una persona no se comporta de manera normal, la Torah le va a hacer daño. Porque tiene que ser normal. Una persona tiene que anhelar ser normal. Eso es lo que dijeron nuestros sabios. La normalidad, el comer de manera normal, el comportarse de manera normal, provoca a la persona a tener la suficiente aptitud de recibir la Torah. La Torah no va a aplastar al ser humano, no. Va a construir ¿cómo se puede decir? El otro piso del ser humano. Es decir, la naturaleza y el pensamiento humano construyen la base. Y sin esa base, el edificio se cae. Es decir, si la Torah no está basada en una base de normalidad, en una base física normal, se cae. Hace falta una base física normal. Pero esa base física normal, si se queda ahí en la física normal, es muy linda, pero no es esencial. No venimos al mundo acá para ser una especie de animal sofisticado. Entonces uno dice, bueno, la Torah ¿para qué viene? Viene sobre la normalidad, a construir el otro piso, el piso de la espiritualidad, el piso que nos permite estar apegados a Dios. Pero sin esa normalidad básica, no se puede llegar a nada, a ningún lado, nunca. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Sí, básicamente también en la entrega de la Torah, el texto dice que... Espero que no escuche bien. Básicamente... En el texto que narra la entrega de la Torah, indica que ellos veían las palabras. Ahí básicamente, ¿a qué se refiere ver las palabras? Porque normalmente pues uno oye... dice así que... ¿qué significa ver las palabras? Uno puede explicar de manera científica de que cuando nosotros hablamos, ¿qué es la voz de la persona? Son ondas. Ondas. Que puede ser que llegaron a un cierto nivel de pureza y de poder que Dios le dio en ese momento de que recibieron la Torah, en el cual podían ver las ondas de la voz divina. No puede explicar así. Y uno puede explicar de que la revelación divina es algo totalmente impalpable en verbos normales de cualquier idioma. No puede explicar cómo se hace la revelación divina. Es algo inexplicable. O uno la recibe o uno no la recibe. Hay mucha gente que dice que la recibió. La mayoría está internada en hospitales. ¿Ok? Porque no recibió nada. Está loco de la guerra. Entonces, lo que quiere decir es que todo el mundo, todo el pueblo vio las palabras. Por ahí quiere decir de que está como, se elevó tanto en el cual podía llegar a un nivel de profecía que era muy alta. Puede ser así. Ahora, hay una discusión entre una especie de distintos acentos entre el Maimónides y el Rabbi Yehuda Leví, ¿por qué hacía falta que Dios se la revele en el monte de Sinai? Maimónides dice de que Dios se lo reveló al pueblo de Israel en el monte de Sinai, ¿para qué? Para que le crean a Moshe. Es decir, Moshe era un genio, Moshe era un líder, Moshe era todo, y hace milagros, y bueno, ok. Pero ¿quién dice de que todos los preceptos que nos dice no son inventos de él que él leyó en el código de Hammurabi o de Hammur no sé quién? Yo qué sé. Que hace falta que haya una especie de revelación divina que diga, no, Moshe recibe la Torah mía. ¿Ok? Es decir, para que el pueblo de Israel crea a Moshe y a través de eso va a poder creer y aceptar los preceptos de Dios. Esa es la explicación de Maimónides. La explicación de Rabbi Yehuda Leví es un poco distinta. Dice de que el pueblo de Israel, la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos son la posibilidad profética
popular. Es decir, cualquier ser humano puede ser profeta, seguro. Pero como pueblo, por la posibilidad de ser un pueblo profético, es únicamente en Israel. Ahora, ¿cuál es la prueba? De que todo el pueblo de Israel estaba ahí alrededor del monte de Sinaí y escuchó la voz divina. Quiere decir que hay una especie de posibilidad inherente en el pueblo de Israel de poder recibir esa profecía. Pienso que la discusión no es algo totalmente 180 grados uno contra el otro, no. Cada uno enfoca la revelación de la Torah de manera distinta, pero como se complementan unos a otros. El pueblo de Israel tiene una posibilidad de recibir esa profecía, y esa profecía no es para el pueblo de Israel, es para toda la humanidad. La revelación de la Torah, cuando dicen siempre la gente dice, ¿cuántos libros de la Torah bajaron en el monte del Sinai? Está la Torah escrita, está la Torah oral. Entonces dice la gente, hay dos. Recibimos dos tipos de Torah, la escrita y la oral. Y no es así, recibimos tres. La escrita, la oral y la Torah para toda la humanidad. Es decir, porque hay parte de la Torah que son los preceptos de Noah, que también están escritos en la Torah. Pero no son para nosotros, son para toda la humanidad. Entonces, la festividad de Shavuot es una festividad de... Hay unos judíos que festejan. No, tiene que ser una festividad humana. Porque de cierta manera, vía Israel, también todos los pueblos recibieron parte de la Torah. ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Bueno, nos dejamos por ahora. Nos encontramos. Para un segundo voy a preguntarle. ¡Nathan! שבועיים, מה התאריך היום? Nos encontramos, si Dios quiere, el domingo 19 de junio a las 9 horas de Israel. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, hasta luego, gracias por escuchar. Xag Sameach. Xag Sameach. Xag Sameach. Gracias.